Muy buenas tardes con todos. En nombre de la Universidad Católica Santo Toribio Mogrovejo y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, les doy la más cordial bienvenida al foro virtual Diálogos de Gestión Cultural en el Perú, una mirada desde los propios actores. Este espacio de diálogo y reflexión sobre la gestión cultural nos permitirán conocer más ampliamente sobre políticas, enfoques, estrategias e impactos generados en distintos contextos y abordajes de la gestión cultural en el Perú. La estructura ha sido diseñada por el Instituto de Cultura de la USAT y la coordinación del Diplomado de Gestión Cultural de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que consta de 4 sesiones virtuales. La idea general del foro es conocer los puntos de vista de los invitados, su quehacer en la gestión cultural, sus objetivos, políticas institucionales y las maneras como abordan su accionar cultural en los distintos roles e instancias que le ha tocado gestionar. La academia, lo público, lo privado, el emprendimiento artístico, así como aportes y proyecciones post-pandemia. El primer capítulo realizado el 20 de noviembre del 2020 estuvo dedicado al tema de las actuaciones y visiones de gestión cultural desde las universidades y contó con la participación de los gestores culturales Amalia Castelli, coordinadora del Diploma de Gestión Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Karina Moreno, coordinadora del Diplomado de Gestión Cultural de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y quien les habla como director del Instituto de Cultura de la USAT. Sin lugar a dudas, las universidades cumplen un rol importante en la promoción de la vida cultural de las ciudades, habiendo creado centros culturales, institutos, elencos artísticos, programas y proyectos, y más recientemente programas de formación en gestión cultural. El capítulo 2 que iniciamos hoy lo hemos denominado Los centros binacionales y las representaciones internacionales, su impacto en la vida cultural comunitaria. Qué duda cabe que los centros binacionales de cultura y las representaciones internacionales realizan un trabajo extraordinario, delineando la vida social cultural de muchas ciudades del país, pero para hablar sobre esto y de este capítulo en específico, y nos haga conocer sobre la dinámica del evento, quiénes son nuestros panelistas, les dejo con ustedes a Karina Moreno, mi socia en el emprendimiento académico virtual, no sin antes agradecer la generosidad de Cultura 24 TV del Ministerio de Cultura, quienes nos apoyan en la transmisión de estas jornadas. Adelante, Karina. Gracias, Carlos. Un placer realmente de trabajar contigo y además una bienvenida, un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan y una bienvenida a todos los participantes que hemos convocado y que afortunadamente y con el mejor entusiasmo decidieron participar en este encuentro. El tema de hoy es un tema que de alguna manera genera siempre una preocupación. Nació de una necesidad de conocer cómo funcionan los centros binacionales y cuáles son sus vínculos con la cultura local. Sabemos desde siempre que la presencia internacional a través de los peruanos norteamericanos, la alianza francesa o las embajadas, siempre ha sido una llamada de atención. Dicen, no, ¿cómo funcionan? Siempre los gestores culturales preguntan cómo funcionan los centros binacionales, cómo funcionan. Cada uno tiene una dinámica diferente, y lo digo yo desde que además tengo la suerte de trabajar en uno de ellos. Entonces, evidentemente, cada uno tiene su dinámica, su forma de hacer, su organización, y creo que eso es lo que vamos a descubrir el día de hoy, de la mano de los 3 panelistas que paso a presentar. Está con nosotros Karin Elmore, que es directora cultural de la Alianza Francesa de Lima. Está también Joaquín Benito, que es director del Centro Cultural España, que además se sumó en pandemia en septiembre pasado. Y Vanessa Wagner, que está a cargo de... Dame un segundo, Vanessa, para... se me perdió. Oh, no lo encuentro, Dios. Ya, especialista cultural de la Embajada de Estados Unidos. Tengo los papeles aquí todo revuelto, perdón. Y ellos van a responder a 3 preguntas que han trabajado con ahínco, debo decir, desde que se las presentamos. Las 3 preguntas son: ¿cómo, cuándo y con qué objetivos surge el Centro Cultural Binacional o área de cultura y representación internacional que usted representa? ¿Cuáles son las líneas de acción y políticas culturales que sigue su institución? Y la tercera pregunta, ¿con qué desafíos se han encontrado en ejercicio de su labor y qué modelos de gestión cultural desarrollan? En cada uno de los casos, vamos a tener momentos para que cada uno responda.
Va a haber una presentación de cada uno y al final habrá un espacio para responder algunas preguntas del público que se van a ir dando, me imagino, desde el Facebook, tanto de las 3 instituciones que están difundiendo este evento. Te devuelvo la palabra, Carlos, por favor, para las presentaciones y lo que sigue. Muy bien, Karina, gracias. Hechas las explicaciones de la dinámica, vamos a dar inicio al foro presentando a nuestra primera invitada, que atenderá a la primera pregunta. Bueno, esta primera pregunta es para todos, ¿no? ¿Cómo, cuándo y con qué objetivo surge el Centro Cultural Binacional o Área de Cultura de Representación Internacional, valga la redundancia, que usted representa? Nuestra invitada es Karin Elmore, es coreógrafa, artista, investigadora y gestora de proyectos, cuenta con un máster en gestión cultural por la Universidad Complutense de Madrid y es profesora en la especialidad de danza y en la maestría en artes escénicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es también miembro del grupo de investigación Artea, esto en España. Sus trabajos se han presentado en museos, teatros y festivales internacionales de Italia, Francia, México, Nueva York, España, el MAC en Lima, el MUSEN, entre otros. Es actualmente directora de Asuntos Culturales de la Alianza Francesa de Lima. Bienvenida, Karen, un gusto saludarte. Cuéntanos, por favor, un poco de la historia de la Alianza Francesa. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias, Carlos Mendoza y Karina Moreno, antiguos compañeros de trabajo, por la invitación. Y saludos a Joaquín, a quien todavía no conozco personalmente por las razones evidentes, y a Vanessa, colegas de trabajo de los centros binacionales. Efectivamente, yo soy directora de la Alianza Francesa, directora cultural, desde agosto del 2019. Es realmente para mí un gran honor y privilegio representar a un país como Francia a través de la Alianza Francesa, ya que Francia, como muchos deben conocer, es uno de los países que tiene las políticas culturales más desarrolladas del mundo. Es una política enfocada en lo que es la excepción cultural, es decir, la defensa de la diversidad cultural, de la investigación y de la exploración contra el modelo anglosajón, que puede ser el aprecio la concepción, la perspectiva de la obra de arte, más como dentro de un mercado, ¿no? Y dependiendo de alguna manera del mercado. La Alianza Francesa cumplió 130 años el año pasado. Fue fundada, sí, justo llegué en la época, en el momento de los bombos y de los platillos y de la fiesta. Y tuve la suerte de celebrar en enero del año pasado, en febrero, perdón, porque la fecha de creación de la Alianza fue exactamente, ahora les voy a poner un PPT, porque yo con las fechas no soy buena. A ver, vamos a ver. Esto fue el 12 de febrero, me parece, 12 de febrero de 1890, en el local de la Compañía Francesa de Bomberos. Ya en 1800 había una representación de profesionales franceses, muchos de ellos dedicados a profesiones humanistas o artísticas. Por ejemplo, no todos se deben acordar de la importancia del trabajo de los hermanos Couret, ¿no? Los hermanos Couret han sido fotógrafos fundadores de la fotografía en el Perú, ¿no? Y así como fue Théodore Berg, quien era un antropólogo que propuso la creación de una alianza francesa en el Perú. La Alianza Francesa es una asociación cultural sin fines de lucro de ley peruana, ¿okay? No es una de las confusiones que puede tener a veces el público. La Alianza Francesa es una asociación de ley peruana y tiene sin fines de lucro y está dedicada a la enseñanza del idioma francés, a la difusión de la cultura y del arte de Francia, al diálogo cultural franco-peruano y también al fomento y al desarrollo de la vida cultural y artística peruana. Nosotros
tenemos varias sedes, pero la infraestructura es una infraestructura bastante rica. Si bien es cierto que se fundó en la central de bomberos de Francia, que está en el centro de Lima, luego se adquirió la sede del centro de Lima, que está en la avenida Wilson, frente al Mali, en donde había un cineclub muy famoso. Algunas personas de mi generación o de generaciones un poquito mayores, jovenachos, deben recordarse perfectamente del cineclub de la Alianza Francesa, ¿no? En la avenida Wilson, y ahí también funcionaba como teatro. Posteriormente se adquirió la sede de Miraflores, en donde había habido antes el Colegio Villa María, que está en la avenida Arequipa. Luego también tenemos una sede en Jesús María, una sede en Los Olivos, y en provincias hay 5 sedes en este momento: la sede de Cusco, la sede de Arequipa, la sede de Trujillo, Chiclayo y estoy nerviosa y me olvidé. Chiclayo, Trujillo y Piura, perdón. Entonces sí hay un trabajo de red, un trabajo que consiste en promover el desarrollo y la difusión de la cultura, ya sea peruana como francesa, en nuestras redes, ¿no? A la par que la enseñanza del francés. En Miraflores, por ejemplo, contamos con un teatro de 195 butacas, que es un teatro que ha sido muy conocido en los años 60, 70. Ahí han debutado grandes directores como Alberto Isola, Roberto Ángeles. Era el hub del teatro peruano, el teatro de la Alianza Francesa, antes de nuestro periodo oscuro, ¿no? Que fue los años 80 y 90. Aún así, en los años 80 el teatro de la Alianza Francesa estuvo siempre abierto. Tenemos una sala de cine y de conferencias con 90 butacas, que se llama la Sala Lumière, y 2 galerías de arte, una en Miraflores, que se llama l'Imaginaire, y otra en La Molina. Tenemos 3 mediatecas y espacios para eventos que van a ser enriquecidos. Pronto estamos trabajando un nuevo espacio que se va a llamar el Espacio Liberté, Miraflores también, y abiertos para eventos como conciertos al aire libre, performances, conversatorios, talleres al aire libre, y ahora se sigue diciendo al aire libre y al aire libre, porque no sabemos cuándo vamos a poder hacer cosas en el teatro y en el cine con más de 10 personas, ¿no? Entonces vamos fomentando más el aire libre. Tenemos los jardines en La Molina y Jesús María, una terraza en La Molina increíble y una sala polivalente en Jesús María. Los objetivos, pues promover la innovación y la creación en las diferentes disciplinas artísticas de manera transdisciplinaria, generar un espacio de desarrollo y promoción para artistas emergentes. Efectivamente, nuestra programación es bastante avanzada. Desde hace bastante tiempo la Alianza Francesa tiene una línea más experimental que no la tradicional Edith Piaf o la Tour Eiffel o los clichés de la cultura francesa, ¿no? Al igual que en Perú, ¿no? Estamos trabajando todos con artistas emergentes y proyectos innovadores y disruptivos. Es algo que nuestro director Nicolás Metzalira ama mucho y eso me hace muy feliz, porque tenemos sí una línea de programación bastante radical. Objetivo: difundir la perspectiva cultural francesa contemporánea y las obras de sus principales creadores, promover la protección de los derechos fundamentales, promover el arte y la cultura, el disfrute, digamos, y la difusión de manera inclusiva, difundir la diversidad cultural y generar proyectos de intercambio y colaboraciones artísticas y culturales internacionales, sobre todo binacionales. No sé si quieren que siga hablando o si ya contesté la primera pregunta.
No me quiero exceder. Yo creo que sí, Karin, yo creo que sí, ya hemos también cumplido el tiempo. Te agradezco muchísimo por toda esta explicación que nos has dado de la alianza, que creo que sin dudas nos da una mirada, claro, lo que decía, asociación cultural sin fines de lucro, ¿no? Con además organización peruana, ¿no? No es una organización, digamos, internacional ni diplomática. Que muchos desconocen, ¿no? Que muchos desconocen. Un ratito solamente me falta explicar que es algo muy importante, ¿no? Que Por favor. La Alianza Francesa es financiada en parte, la mayor parte, por los ingresos generados por las clases de francés, o sea que la programación cultural, cuya mayoría es gratuita, es de alguna manera una retribución a la sociedad peruana por ser nuestros clientes en el aprendizaje del francés. Tenemos también un apoyo muy importante de la Embajada de Francia, no solamente institucional, sino monetario también. Tenemos el apoyo del Institut Français, que es un órgano del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, que tiene una programación impresionante, una programación cultural realmente increíble, a la cual podemos tener acceso, ya sea a través, por ejemplo, de CultureTech, que es la mediateca más grande del mundo, en donde uno puede ingresar y no solamente descargar libros, audiolibros, revistas, películas, videos, todo tipo de documentos, periódicos, etcétera, sino una programación interdisciplinaria impresionante en artes y tecnología, en danza, teatro, en circo, etcétera. Y este Institut Français cofinancia muchas de nuestras actividades, es decir, nos permite traer artistas o, en el caso del último año, que no vienen, sí poder hacer programas virtuales interesantes, ¿no? Eso es. También a veces tenemos apoyo de la Fundación de la Alianza Francesa, de la Fundación Alianza Francesa de París, ¿sí? Y el último año hemos tenido un gran regalo del Institut Français, quien ha donado 50.000 euros para la compra de un proyector DCP y que la sala de cine de la Alianza Francesa se convierta en una sala profesional de arte y ensayo con el objetivo de difundir el cine francés, pero también ser un hub, un centro de difusión del cine peruano, porque esa es una de las políticas, partes de la política cultural de Francia, es defender el cine nacional, y nosotros lo hacemos así, defender nuestro cine nacional y darles un espacio para su difusión. Y ahí ya acabé. Gracias y disculpen. La primera pregunta. Sí. Para todavía. Karin, muchísimas gracias. Damos ahora la palabra a Jesús Joaquín Benito Tejero, que es el nombre completo. Es el director del Centro Cultural de España, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, licenciado en Geografía e Historia, máster en Sociedad de la Información y el Conocimiento y posgrado en Cooperación Cultural Internacional. Ha sido responsable de proyectos de cooperación en el ámbito europeo, americano y africano, tanto para entidades sin fines de lucro como instituciones públicas. Docente en materias de gestión cultural, gestión y cooperación cultural, ha formado parte del equipo de dirección del máster en gestión de proyectos y políticas culturales de la Universidad de Zaragoza, ha dirigido los centros culturales de España en República Dominicana y Honduras. Adelante, Joaquín, bienvenido. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Saludos a los que me acompañáis, Karin, Marisa, Carlos, Karina. En primer lugar, deciros que estoy muy agradecido a la invitación y que me sigo sintiendo raro. Después de un año trabajando mucho con Zoom, cuando cada vez que tengo una actividad en la cual tengo que hablar a un público amplio, echo de menos el ruido de auditorio. Por lo tanto, si alguno de los que estáis con el micro abierto toséis o carraspeáis, casi me hacéis un favor para no sentirme que le hablo a la pantalla. No tengo no digo que suene el móvil, pero tampoco pasa si pego un móvil de fondo, porque me ayuda a no sentirme solo con la pantalla y no poder ver a la cantidad de gente que seguro que nos está siguiendo, ¿no?
La segunda cosa que voy a hacer es que voy a compartir, como ha hecho Karim, va a compartir, aprovechar la nueva tecnología para poder compartir algunas imágenes. Y por último, como antes de empezar la introducción, deciros que mi experiencia en Perú, o sea, yo me incorporé en plena pandemia, en marzo al Centro Cultural, llegué al país en septiembre, con lo cual mi visión de la gestión cultural en Perú está muy, muy ligada a este mundo pandémico y esta cultura pandémica que vivimos, por lo cual yo creo que es un poco, para algunas cosas, bueno, para muchas cosas muy, muy parcial y muy limitada, ¿no? Antes de nada, porque no sé cuánto de la gente que nos sigue conoce el Centro Cultural de España, lo voy a presentar brevemente. Se abrió en el año 96, cumplimos este año 25 años, es nuestro 25 aniversario. Los fastos sobre el aniversario los hacemos a partir de mayo, cuando ya se libere un poco esta pandemia y ya han pasado las elecciones, ¿no? Pues eso, cumplimos 25 años, estamos en el barrio de Santa Beatriz, no sé si lo conoce la gente, es un barrio que está, digamos, en la conexión entre el centro histórico y la zona de San Isidro y Miraflores, ¿no? Cuando se abrió el centro cultural se pensaba en esa conexión, o en ese momento está muy ligado al patrimonio, intentar hacer una conexión entre la parte patrimonial y la parte, digamos, con más actividad cultural de la ciudad. Es una zona que tiene una protección histórica porque tiene desde el principio del siglo y tiene, aparte de lo que es la paisagística, tiene el edificio antiguo, tiene una construcción original y estamos frente al Parque Washington, lo cual nos da una apertura a hacer actividades al aire libre frecuentemente, ¿no? El centro cultural tiene espacios al aire libre, tiene varias salas hasta 120 metros cuadrados de salas de exposiciones, tiene un auditorio, 130 plazas, no es muy grande, nos permite hacer bastante actividad de presentaciones y de cine. También hacemos mucho teatro y danza, pero como veis, la caja escénica es bastante limitada, con lo cual tampoco podemos hacer grandes montajes, ¿no? Pero algo que nos caracteriza, que es colaborar con otros agentes culturales de la ciudad, nos permite programar en los espacios, lo cual también nos gusta mucho, ¿no? En la segunda planta tiene una biblioteca y el espacio digamos, de trabajo, ¿no? Dicho esto, para presentar el centro cultural, antes de nada tengo que hablar de dos elementos importantes a la hora de definirnos como espacio cultural. El primero, que es que somos AECID. AECID es la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Somos parte de la cooperación española. Esto nos hace ser una rara avis. Somos un agente cultural que no depende de un Ministerio de Exteriores, que no forma parte de una red como es el Instituto Cervantes, por buscar algo semejante a Alianza Francesa, que está centrado en la enseñanza del idioma español. Nosotros somos un agente de la cooperación al desarrollo. Y esto, como digo yo, marca carácter, ¿no? Nuestros referentes son el desarrollo humano, la eliminación de la pobreza, el desarrollo sostenible, el feminismo, los derechos humanos, etc. Este es nuestro gran referente como agente de la cooperación. Y eso marca mucho el quehacer del Centro Cultural, dado que somos un agente de la cooperación, ¿no? El segundo elemento que nos vendría a definir es que dentro de la agencia tenemos encargadas las relaciones culturales científicas. ¿Qué quiere decir esto? La agencia fue uno de los primeros agentes de cooperación que introdujo la cultura como un elemento esencial en su agenda, ¿no? La cultura como elemento esencial en el desarrollo humano, o sea, no se entiende el desarrollo humano sin que exista la cultura, el hecho de que cualquier persona pueda practicar y disfrutar de la cultura de su propio pueblo, y segundo, como un factor de motor para otros sectores de desarrollo, ya sea como sector económico, ya sea como cohesión social, ya sea como elemento que ayuda a la participación ciudadana, a la cultura de paz, etcétera, ¿no? En este sentido, nuestra agenda está muy marcada por esa visión de la cultura. El segundo elemento importante para conocer mejor el Centro Cultural de España es que no somos un centro cultural que trabaja aisladamente. Formamos parte de una red de centros culturales, de los centros culturales de España, que estamos en 16 países. Si veis el mapa, prácticamente no, coincidimos en países de la habla hispana. Esto es un proceso histórico que nos diferencia de la otra gran red de centros culturales españoles, que es el Instituto Cervantes, que está ligado a la enseñanza de idioma. Nosotros no, estamos ligados a la agencia de cooperación, de ahí que estemos en países de habla hispana. Y al formar parte de esta red, una cosa que nos caracteriza es que trabajamos mucho en red.
trabajamos mucho con otros centros culturales, trabajamos mucho creando un espacio cultural iberoamericano, intercambiando muchos contenidos, tanto propios de los países donde estamos, como de los países de otros socios hacia nosotros, ¿no? Esos dos elementos marcan lo que es el centro cultural. Cuando hablamos de los objetivos del centro cultural, yo voy a hablar de mandatos, porque cada uno de los mandatos tiene diferentes objetivos, ¿no? Los tres grandes mandatos que tenemos como centro cultural son, por un lado, como se estaba explicando, somos un agente de la cooperación española, un agente de la cooperación y desarrollo. Por lo tanto, tenemos un mandato muy ligado al desarrollo. Y aquí hablaríamos de que nuestros grandes referentes son actualmente los objetivos de desarrollo sostenible, es el feminismo, son los derechos humanos, es la diversidad cultural. Esta es nuestra agenda, ¿no? El segundo gran mandato, y esto es algo característico de nuestra edición de culturales, es que aunque estamos dentro de la Agencia de Cooperación Española para el Desarrollo, por mandato del Ministerio de Exteriores, tenemos encomendadas otras tareas. Y en este caso, por ejemplo, es la cooperación cultural y científica con el país donde estamos. En este caso, la relación bilateral de tú a tú con Perú. Esto no es baladí, porque realmente esto es nuestro gran músculo en los países donde estamos y principalmente en Perú. Más del 50%, prácticamente el 60% de los contenidos artísticos que hacemos son de contenido de creadores y creadoras peruanos y peruanas. Un 25% vendría de origen español y el resto sería de componente iberoamericano, que sería dentro de esta política de cooperación cultural y científica el segundo bloque, ¿no? Trabajar construyendo el espacio cultural iberoamericano, y esto es intercambiar con contenidos y fomentar la cultura del continente, y cooperar en otros ámbitos como puede ser europeo, en este caso como está Karina aquí, con Alianza Francesa en el marco de UNIC y colaborar en la difusión de la divulgación de la cultura europea. Por supuesto, el tercer gran mandato sería promover y difundir la cultura española en la medida que podamos hacerlo sin entrar en las grandes ligas que son la cultura comercial, ¿no? Nosotros en nuestras actuaciones son muy de ida y vuelta, muy de implicar productos y creadores y creadoras españoles en el día a día de los festivales y de la creación peruana. Digamos que esos son los tres grandes mandatos que tenemos, que después, cuando en la siguiente pregunta, desgranaré en objetivos y en actividades más claras, ¿no? Aunque habéis visto la presentación, casi todo el contenido que podéis encontrar en 2 páginas web, tanto la del Centro Cultural como la de la agencia. Por lo tanto, los espectadores que quieran ahora mismo seguir navegando a la vez que estamos hablando en cualquiera de 2 páginas web, estas son las 2 páginas web de las cuales estoy presentando contenidos. 8 minutos y medio, creo que he respondido a la primera pregunta, con lo cual me guardo 1 minuto y pico para la siguiente extra. Carlos. Carlos, ¿estás sin audio? Carlos, ¿estás sin audio? Ok, ya está. Decía que muchísimas gracias, muy buena tu exposición. Aclara junto con Karin las características de la organización, digamos, sobre qué mandatos, qué objetivos persiguen y cuál es la naturaleza de la organización. Voy a aprovechar ese minuto que vale. Algo diferente. Nosotros sí que somos una entidad propia del Estado español. Somos parte de la representación exterior, somos parte de la embajada, en este caso parte de la agencia de cooperación. Tenemos esa concepción en el país como un agente de la cooperación y, por lo tanto, un agente de organismos multilaterales, en este caso de la embajada española, ligado a la cooperación. Justo eso es lo que quería distinguir, ¿no? De cómo, digamos, las acciones de cultura en una ciudad, en un país, obedece a distintos mandatos y distintos objetivos, pero finalmente es vida social cultural para una comunidad. Pero es el motivo justamente de este conversatorio, digamos, que la audiencia pueda conocer los distintos modelos de gestión cultural y también distintos modelos de organizaciones que hay, ¿no? Lo de la Alianza Francesa, Karin nos ha aclarado que es una asociación cultural sin fines de lucro que trabaja, digamos, en relación con la representación francesa en el Perú, pero, digamos, se maneja de una manera independiente. Y otra cosa también que me pareció muy significativo es el modelo económico que, en virtud a los ingresos que se obtienen por la enseñanza de lengua francesa, digamos, equilibra la economía para la promoción de las actividades artísticas. Digamos, son temas
que a los que coordinamos esto nos interesa que queden grabados en nuestra audiencia, ¿no? Bueno, vamos a continuar con las exposiciones en atención a esta primera pregunta. Vamos a presentar ahora a nuestra tercera panelista. Ella es Vanessa Wagner de Reina, es bachiller en Historia del Arte de Hampshire College, Massachusetts. Tiene una maestría en Gestión Cultural de la Universidad Internacional de Cataluña, Barcelona. Ha trabajado como jefa de curadores del Centro de Artes Visuales de la Municipalidad Metropolitana de Lima entre 1996 y 2002, organización hermana del Centro de Artes Escénicas, donde tuve el honor y privilegio de trabajar junto a Karin justamente. Ha coordinado la organización y montaje de los festivales de Lima y las Bienales de Arte de Lima en sus versiones nacionales e internacionales. Ha dictado clases de Historia del Arte en el Instituto de Arte y Diseño Toulouse-Lautrec en Lima. Desde el 2002 trabaja como especialista cultural en la Embajada de Estados Unidos. Adelante, Vanessa. Hola Carlos, hola Karina, gracias por la invitación, y Joaquín y Karin, gracias por participar en este panel. En realidad un gusto escuchar sus presentaciones, y ahora me toca a mí contestar la primera pregunta. Yo trabajo, como dijo Carlos, en la Embajada de Estados Unidos, y Estados Unidos mantiene relaciones diplomáticas con el Perú desde el año 1826. Sin embargo, fue recién en 1920 cuando el Congreso elevó su representación a categoría de embajada. O sea que la embajada aquí en el Perú tiene ya 100 años. Desde entonces es la embajada en Lima la que coordina todas las actividades diplomáticas y consulares de los Estados Unidos acá en el Perú. Específicamente el área cultural de la embajada está dentro de la sección de Prensa, Cultura y Educación, que está bajo la dirección del consejero Silvio González. Actualmente el área cultural está a cargo de la agregada cultural Rebeca Webb y del agregado cultural adjunto Ed Cox. Los funcionarios estadounidenses en la embajada rotan cada 2 o 3 años. Entonces, además, somos 10 los especialistas peruanos que trabajamos en diferentes ejes dentro del área cultural para apoyar los principales objetivos de la misión diplomática. Esta oficina desarrolla los programas que promueven los valores y la cultura de los Estados Unidos. Y nuestro objetivo es el de fomentar un intercambio abierto entre el Perú y Estados Unidos para un mejor entendimiento entre nuestras naciones, entre nuestras sociedades, y a través de las políticas de Estado fomentar, digamos, programas informativos y culturales en beneficio de todos los peruanos y peruanas. Actualmente los objetivos de la misión, y esto va un poco más en la línea de cómo trabaja el Centro Cultural de España, nosotros apoyamos los objetivos de la misión, y los objetivos de la misión son promover oportunidades económicas entre nuestros países, apoyar el liderazgo del Perú en la región, fortalecer la capacidad institucional del Perú y fortalecer la seguridad ciudadana. Además, y como objetivos transversales, queremos promover la equidad de género y ayudar a proteger los recursos medioambientales del país. Entonces, claro, muchos pensarán que estos objetivos no están relacionados con la cultura, pero justamente lo que hacemos nosotros es ayudar a alcanzar estos objetivos a través de la actividad cultural, a partir de la organización de programas culturales que ayuden a compartir experiencias y crear conciencia sobre estos temas para generar cambios positivos. Algunos ejemplos, por ejemplo, que se me vienen a la mente, son los programas que hacemos a favor del patrimonio cultural del Perú a través de lo que se llama el Fondo del Embajador, o, por ejemplo, las conferencias virtuales que estamos actualmente desarrollando con el Ministerio de Cultura con especialistas del Smithsonian Institution. En estos casos, lo que hacemos es ayudar al Perú a cuidar su rico patrimonio cultural, salvaguardarlo del tráfico ilícito de patrimonio cultural, y a su vez promovemos este patrimonio generando reconocimiento mundial, regional, un impacto económico positivo a través de la generación de empleos y turismo. Pero desde el área cultural no solo desarrollamos e implementamos programas propios que nosotros desarrollamos en distintas áreas artísticas, deportivas, educativas, sino que también financiamos programas que se nos presentan y nos ayudan a alcanzar estas metas. Y por esto, y para buscar estos programas de afuera que vienen hacia nosotros, todos los años abrimos una convocatoria en nuestra página web, invitando a las personas e instituciones interesadas a enviarnos un proyecto que apoyen nuestra misión, que son los puntos claves que les he dicho. Y estos puntos claves se anuncian cada año. Estos proyectos son evaluados por un comité
y algunos reciben financiamiento directo de la embajada. La convocatoria de este año ya cerró, la abrimos generalmente entre septiembre y diciembre, pero los invito a que nos sigan en redes sociales y visiten nuestra página web hacia fin de año para poder concursar o postular a oportunidades de financiamiento el próximo año. Por ejemplo, para darles un ejemplo, este año estamos trabajando con un programa que hemos financiado para la capacitación de documentales comunitarios con la ONG DocuPerú. Esta capacitación se va a dar en el norte del país y incluye charlas con especialistas de Estados Unidos. El objetivo es ayudar a las comunidades a expresar y comunicar sus historias para crear conciencia sobre temas de género, medio ambiente y seguridad. Porque solos no podemos lograr estos objetivos. Entonces siempre tratamos de trabajar con nuestros aliados, con otras instituciones culturales, y en esta línea nuestros aliados principales son la red de American Spaces. Y los American Spaces son centros de innovación e institutos culturales creados para promover el desarrollo a través de la cultura. En el Perú trabajamos con 8 instituciones autónomas que están reconocidas como American Spaces por la Embajada, con un total de 32 sedes a nivel nacional. ¿Qué es un American Space? El más conocido y antiguo en el Perú es el ICNA. El ICNA, fundado hace 83 años, tiene a su vez sedes en otras regiones del país. Asimismo, también está el Cultural de Arequipa, el Cultural en Trujillo. Todos son autónomos, pero nosotros trabajamos en red con ellos y así podemos llegar a otros puntos en el Perú, que es muy importante para nosotros. A nivel global, la red de American Spaces está conformada por 600 centros en diferentes países y en todos los continentes. Entonces, las embajadas trabajan siempre con esta red de American Spaces. Y ahí contesto yo la primera pregunta concisa y espero que clara. Gracias. Muy bien. Gracias, gracias Vanessa, gracias a los tres. Pasamos ahora al segundo bloque de preguntas. Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta, gracias por las preguntas por las respuestas que ya tenemos. La segunda pregunta sería, ¿cuáles son las líneas de acción y políticas culturales que sigue su institución? Creo que ya en algunos casos hay algunos visos de respuesta y de repente hacemos un poquito más chiquito, pero creo que sí estamos en la línea. Seguimos al mismo orden, Karin, Joaquín y Vanessa. Karina, Carlos. Karina, Dime. para este bloque mejor lanza las 2 preguntas, cosa que Ya. así es una única tanda. Única para respuesta. Perfecto, Exacto, perfecto. ¿no? ¿Sí? Y la segunda Yo creo y la tercera pregunta sería, ¿con qué desafíos se ha encontrado en el ejercicio de su labor y qué modelo de gestión cultural desarrollan? Creo que sí son complementarias y podemos trabajar ambas a la vez. Muchísimas gracias. Comenzamos con Karin, por favor. Ok, me toca a mí. A ver, voy a abrir mi PPT. Un ratito. Estamos acá. Ok. Ay, no. Me equivoqué. Ok, como les había explicado anteriormente, nosotros tenemos diferentes objetivos que son la difusión, la promoción y el desarrollo de las artes y las obras de los artistas emergentes, jóvenes, y que presenten propuestas innovadoras, disruptivas de artistas peruanos. Difundir las obras del arte contemporáneo francés a través de diferentes acciones, promover intercambios bilaterales, intercambios culturales y proyectos de colaboración de manera bilateral, descentralizar nuestros programas, democratizar la cultura, promover también la difusión de las culturas peruanas en Francia, es decir, no solamente el trabajo de difusión es de una línea, un camino, sino es recíproco. Y eso es muy importante porque ya les voy a contar de los convenios que estamos firmando y de las novedades que traemos, ¿no? Y finalmente, bueno, a partir del año 2019, la Alianza Francesa preside, a través de su director general, Nicolás Metzalira, EUNIC. EUNIC es el conjunto de los centros culturales europeos en el Perú. Y EUNIC,
que pertenece a la Unión Europea, tiene también un fondo para la realización de algunos programas de los cuales nosotros, en este caso, y durante 3 años, somos responsables. Dentro de este programa financiado por EUNIC, y que es una situación muy interesante, EUNIC, porque realmente permite un trabajo en red con los demás países europeos, nos permite también ampliar, darle más resonancia a estos intercambios que ya no solo son bilaterales, sino son o sea, son europeos en general, Perú, Europa, ¿no? Dentro de estos programas de UNIC, hemos realizado este año el Festival Temporada Alta, la Fiesta de la Música, Cine Junto al Cielo, que es un programa de descentralización del cine en barrios, en distritos en donde no hay actividades culturales ni centros culturales. Los Cine Labs, que son talleres de formación profesional para cineastas peruanos dados por cineastas europeos participantes en el Festival de Cine Europeo, apoyo a la asociación Selvámonos para sus actividades en el Perú y en la Fiesta de la Música en general, y apoyo Lima Como Vamos, que es una asociación peruana que trabaja para el desarrollo social y proyectos sociales en el Perú, en Lima, perdón. Entonces, nuestras líneas de acción, esos eran los objetivos a grandes rasgos. Ahora, ¿cómo aplicamos, cómo realizamos estos objetivos? Tenemos una programación de artes escénicas a lo largo del año. Obviamente, por la pandemia hemos tenido que modificar los soportes. Sin embargo, hemos mantenido una actividad realmente agotadora. Debo decir que estoy contenta por nuestro trabajo y orgullosa de mi equipo, porque realmente hemos mantenido la ruta, pero ha sido muy difícil porque hemos tenido, como todas y todos en el campo de la cultura, aperturas, cerrazones, avances, retrocesos y cambios y exabruptos todo el tiempo. O sea, es muy difícil programar para quienes no conocen nuestro trabajo en estas condiciones, muy difícil, porque las condiciones cambian siempre. Entonces, tenemos una programación de artes escénicas que se aplica no solamente en nuestro teatro, sino de manera descentralizada también en las otras sedes, en las sedes de provincias, y en espacios públicos también. Nosotros realizamos colaboraciones con la Municipalidad de Lima, con el Ministerio de Cultura, y tenemos varios proyectos conjuntos. A partir de este año, a partir del año pasado, las condiciones de trabajo, el compromiso de la Alianza Francesa con los artistas peruanos se ha acrecentado. Es decir, hasta el año 2019 se realizaban convocatorias a la presentación de proyectos para ser presentados en el teatro, pero el teatro se cedía intercambiando un porcentaje de la taquilla. A partir del año 2019, del 2020, la convocatoria incluía unas categorías de coproducción, ya sea para espectáculos para adultos como para niños. Entonces, esto es muy, muy bueno porque en estos momentos, bueno, y siempre, la producción en las artes escénicas, todos sabemos que requiere de un presupuesto para la escenografía, los vestuarios, para que los artistas puedan ser pagados durante los ensayos, ¿no? Que no se cubren con una repartición de la taquilla. Y esto permite también a la Alianza Francesa poder seleccionar mejor a sus artistas, ¿no? Y las obras, digamos, con una concepción de curaduría mucho más clara, ¿no? Más cristalina, porque uno está ofreciendo algo a los artistas, ¿no? Luego tenemos una programación de artes visuales que también se ha ampliado notablemente, sobre todo a partir de este año. Este miércoles los invito y las invito a todos a estar atentos porque reabrimos la galería L'Imaginaire
con una primera exposición individual del artista Shipibo Koniba, Chonom Bensho, quien bueno, pertenece a una familia de sabios de la cultura Shipibo Konibo y ha estudiado en la Escuela de Bellas Artes en Pucallpa y está presentando esta obra realmente enorme que está curada, exposición curada por Cristian Bendayán. Pero también estamos introduciendo, bueno, tenemos varias exposiciones, no les voy a recitar toda nuestra programación, pero lo que quería decir es que hemos decidido este año incrementar la fuerza y el apoyo a las artes visuales a través de diferentes programas. Por ejemplo, tenemos un programa de residencias para artistas que se llama La Fabrique. Tenemos intención de difundir las obras de nuestros artistas peruanos en Francia a través de residencias y contactos con instituciones, galerías, centros culturales en Francia. Luego, bueno, como siempre tenemos el Festival Temporada Alta, que es un festival grande de teatro experimental. Este año se sumó danza también. Ese es un festival que es un festival español, en realidad, un festival que existe en Girona, no sé, desde hace muchísimo tiempo, por lo menos 15 años, y que se da en la Alianza Francesa en red con el Teatro Timbre 4 en Buenos Aires y con el Teatro Verdi en Uruguay. También es nuestro objetivo difundir en estas redes a las compañías peruanas que sean producidas por nosotros en los años por venir. Hemos empezado también el año pasado una programación continua de teatro para niñas y para niños, algo que se había dejado de lado. Ha sido una programación muy importante en tiempos de pandemia porque no se ha tratado de hacer una reproducción de espectáculos filmados, sino actividades interactivas en las que los niños han podido realmente participar y sentirse parte de algo y no estar solitos frente a su computadora, sino interactuar y jugar, y también jugar con la familia. Todos los años se hace un festival de la francofonía. En ese momento está en cartelera el Festival de la Gastronomía, que cada vez de la francofonía, perdón. Dije gastronomía porque hubo un diálogo muy bonito, un programa el domingo pasado en el cual participó el embajador de Marruecos, hablando del cuscús, y Gastón Acurio, hablando de la gastronomía y de la importancia de los intercambios culturales, nuestro director también, y la gastronomía como parte de nuestro acervo cultural, ¿no? Todos los años celebramos la Fiesta de la Música, que es una fiesta creada por Jacques Lang en los años 80, el ministro de Cultura francés, que es una fiesta de democratización de la música en la que pueden participar todas las personas que practican música, cualquier instrumento, cualquier género, en las calles, en las plazas, en los colegios, en todo el país. Luego, bueno, realizamos giras de compañías francesas, eso por todo el Perú. Un mes de la literatura infantil, que es en el mes de octubre, un festival de moda peruana, justamente con el objetivo de apoyar el desarrollo del diseño de moda en el Perú. Un festival de arte y nuevas tecnologías, que es en el mes de noviembre, que se llama Noftec. Y luego tenemos varios programas de intercambio. El concurso nacional de narrativa gráfica, que fue lanzado hace 2 años, también en colaboración con la Casa de la Literatura, es un proyecto también de nuestro director Nicolás Metzalira, que otorga al ganador una estadía en el festival de Angoulême, que es un festival de narrativa gráfica muy importante en Francia y a nivel internacional.
Luego este año estamos realizando el concurso iberoamericano de literatura joven, que se realiza cada año, pero en otros países. Este año le ha tocado al Perú, y que incluye como premio una residencia al ganador o ganadora joven, es entre los 18 y los 35 años, una residencia en una residencia para escritores en Francia, y la traducción de su obra al francés. El concurso nacional Pasaporte para un Artista, que este año cumple la edición número 24, que lo realizamos gracias al apoyo de la Embajada de Francia y en colaboración con l'Institut Français y con la Universidad Católica, con el Centro Cultural de la Universidad Católica. La gran diferencia a partir del año pasado es que hemos decidido que los curadores, curador, serán siempre franceses, para permitir una relación más estrecha entre los curadores, centros culturales, galerías francesas con los artistas peruanos. El premio del concurso nacional Pasaporte para un Artista es una residencia del artista en la Cité des Arts de 3 meses de duración. Eso está ofrecido por la Embajada de Francia, con su bolsa de estudios, etcétera, y una guía a través de curador o curadora por las galerías y los centros culturales en Francia. Hemos firmado también con mucha ilusión en el año 2019, y eso te va a gustar, Carlos, porque es teatro, un convenio entre la Escuela Nacional Superior de Técnicas y Artes del Teatro de Lyon y la ENSAD y la Alianza Francesa, para la coproducción de una obra de un autor joven francés que está traducido al castellano este año bajo la dirección de una alumna del último año en dirección de teatro de la ENSAD de Lyon y una escenógrafa de la misma escuela con actores y actrices del ENSAD de Lima. Esto es muy interesante porque el siguiente año se van 2 peruanos o peruanas de la ENSAD, se van a pasar una residencia a la ENSAD de Lyon, a hacer la misma operación, a interactuar con sus compañeras y camaradas estudiantes de teatro en Lyon. Eso es una cosa muy bonita, porque además estamos pensando en que vamos a traducir la obra de alguna dramaturga o dramaturgo peruanos al francés. Y queremos hacer una gira de estos espectáculos por Ecuador y Bolivia. Aquí quiero resaltar que también existe una red sudamericana de alianzas francesas e institutos franceses que nos permite compartir proyectos y hacer girar los proyectos binacionales. Y luego, para terminar y ya no aburrirlos, tenemos desde el año pasado un lindo proyecto que es la residencia para artistas, La Fabrique. Y esto sucedió a mediados de año, cuando regresamos a la Alianza Francesa después del confinamiento. La Alianza Francesa estaba muy triste porque siempre es un hervidero de gente que entra, sale de las aulas, mucha gente en el patio conversando, haciendo bulla, tomando café, etcétera, discutiendo, trabajando en la mediateca. Y dijimos, bueno, ¿qué tal si prestamos las aulas a artistas peruanos para que estén aquí en residencia unos 4 o 5 meses y puedan desarrollar sus proyectos? Y lanzamos una convocatoria. Yo pensaba que íbamos a recibir 20 propuestas. Recibimos más de 80. Fue increíble. Y las propuestas eran tan buenas, en todas las disciplinas, que me costó mucho trabajo hacer la selección. Y de los 10 que íbamos a escoger, terminamos acogiendo a 16 proyectos. Sí, súper, muy bonito proyecto. Ya en este momento estamos haciendo unos estudios abiertos que queríamos que fueran presenciales, o sea, invitar al público a que visite los talleres. Los estamos haciendo de manera virtual. Y en todo caso, los artistas van a poder volver a sus estudios el 5 de abril y vamos a continuar con este lindo proyecto que es de verdad una cosa muy buena.
para los artistas y los artistas peruanos. En el año 2020 realizamos 332 actividades y dimos empleo a 282 artistas. Eso es muy importante porque que el público sepa que este dinero sirve para dar trabajo a técnicos y artistas peruanos y a gestores, ¿no? Tenemos una página web también que les invito a visitar. No voy a entrar ahorita porque ya me quedaría sola. Esas son las fuentes de financiamiento de los que ya hablé anteriormente y solo les paso un pequeño videíto para que vean cómo es el festival Temporada Alta. pareció que los había perdido. Bueno, gracias por su paciencia. Maravilloso, maravilloso trabajo. Gracias a ustedes. No. Qué linda manera de llenar la casa, realmente. Maravillosa manera con esos talleres, sin dudas. Gracias. A ti. Joaquín, ¿te escuchamos, por favor? Unimos las dos preguntas, ¿no? Sí, unimos las dos preguntas, vale, sí, por favor. Gracias. Voy a compartir otra vez, a ver. Bueno, como se está comentando, bueno, estos 3 mandatos, como esto pues se traduce después en nuestro trabajo del día a día, ¿no?
Nosotros somos un centro que posiblemente por la influencia de ser un agente de la cooperación al desarrollo planificamos mucho, ¿no? Tenemos un documento que es el plan de centro donde se presentan nuestras políticas a medio, largo y corto plazo, ¿no? Para los estudiantes de gestión cultural este documento es muy interesante porque une dos lógicas que existen en la gestión cultural en nuestro caso, ¿no? La lógica de la cooperación, que generalmente trabaja por objetivos a largo plazo, por resultados, por proyectos, y las lógicas de la gestión cultural de una institución como un museo, como un centro cultural de una ciudad, que trabaja mucho más con programas y con actividades y programaciones anuales, ¿no? En estas lógicas tenemos 6 programas y he querido presentarlo así en los 6 programas para explicar mucho mejor lo que hacemos, ¿no? En el fondo porque nuestro presupuesto al final se reparte en estos 6 programas, ¿no? Al final podemos hablar mucho, llenar de objetivos que lo importante es dónde va el dinero, ¿no? El 20% de nuestra programación, más o menos, de nuestro presupuesto va a este primer programa, que es el programa de España en Perú, que llamamos, que es aquel que, bueno, nos permite traer productos y creadores y creadoras españoles a Perú, ¿no? Ahí partíamos en festivales como Temporada Alta o el Festival de Danza, ciclos de cine, exposiciones, la Feria del Libro, diferentes itinerancias, ¿no? En este momento, para aquellos que queráis, tenemos una exposición virtual, dado que justamente su inauguración en el mes de febrero nos pilló confinamiento y solo pudimos hacerla en nuestra galería virtual, que es Canciones para una Revolución. Es una muestra de videoarte español y que en la página web, como podéis ver ahí en la presentación, podéis seguir, ¿no? Nuestro segundo gran programa, que es nuestro gran volumen, que es el de apoyo a la creación y cooperación cultural local, se lleva más o menos el 30% del presupuesto del centro cultural. Ahí tenemos programas de artes escénicas. Este año hicimos una convocatoria para producir 3 obras. Cada vez tenemos el ciclo de las olas danza o el ciclo de familia al teatro. En las artes visuales no solemos hacer de artes individuales por un tema más de que nos gusta intentar hacer experiencias colectivas, pero hemos tenido por ejemplo, una exposición de Elena Tejada, o el año pasado tuvimos Emancipadas y Emancipadoras, que es una colectiva de creadoras peruanas en torno a personajes históricos de la independencia, y que este año retomamos tanto en el ámbito virtual como en otra ciudad del Perú, ¿no? En el musical tenemos diferentes apoyos al Festival del Cajón a ciclos como es Aves Raras y Versos Sueltos, de cantautores y cantautoras peruanos. En el audiovisual somos sede de más de una docena de festivales de cine aquí en Lima. Y en la literaria lo que hacemos es apoyar desde el encuentro de escritoras a presentaciones de libros. En este área, por ejemplo, os invito, en este mes tenemos el primer concierto este año de Aves Raras, Versos Sueltos, por supuesto en el ámbito virtual, a través de la web, y es el próximo viernes 26. Son dos jóvenes peruanas que, bueno, creo muy interesante por el tipo de música y la fusión que hacen, ¿no? En este también programa incluiríamos todo lo que es la cooperación con otros países. Por ejemplo, ahora tenemos una convocatoria con otros países iberoamericanos. Paréntesis, la incertidumbre, que es para artes visuales. Toda esta información la podéis encontrar en la página web y aquellos que seáis artistas visuales os invito a ver la convocatoria porque es para hacer una exposición colectiva que girará por todo el continente, ¿no? O participar en los eventos de carácter europeo con el Cluster UNIC o como es Eurocine. El tercer gran programa nuestro, que se lleva más o menos el 10-15% del presupuesto, es el de formación. Somos un centro cultural que hace muchísima formación, sobre todo en el ámbito de la gestión cultural. Lo que nos llamamos cursos acerca, que es un programa nuestro que son cursos de unas 25 o 30 horas, son grandes cursos que duran una semana y que ahí os he puesto algunos de los que tenemos este año. Son programas que suelen centrarse específicamente en la gestión cultural, complementando lo que existe, la oferta que existe en el país, de las carreras y distintas formaciones. Somos un centro que no entra en competencia porque no tenemos competencias en educación, con lo cual solo complementamos en este ámbito formativo. Y después mucha actividad formativa en los festivales donde colaboramos. Por ejemplo, he puesto el festival hecho por mujeres que se acaba de celebrar ahora mismo, porque una de las cosas que hacemos es apoyar sobre todo la área formativa de estos festivales, ¿no?
El cuarto gran programa se llama Públicos y Participación Ciudadana. Este conjuga esas dos lógicas. Por un lado, la lógica de crear nuevos públicos y nuevos usuarios en nuestros centros culturales con la lógica de la participación ciudadana. Somos un espacio que busca una mayor presencia de la sociedad civil y, por lo tanto, realizamos actividades que promuevan esta participación. Actividades en espacio público, trabajamos mucho en la calle. Actividades de participación ciudadana novedosas. Hemos tenido un laboratorio ciudadano junto con Lima Como Vamos a través de Ocupa tu Calle este año en el barrio Santa Beatriz y es una línea de trabajo a mantener. Nuestro programa educativo, tanto infantil, juvenil como población envejeciente y otras actividades desde este programa, ¿no? En este programa una de las cosas que tenemos es intentar una vez al año, este es la fachada del muro de Arenales de nuestro centro cultural. Es un muro que hemos invitado tradicionalmente a un grafitero muralista extranjero a pintarlo y este año por primera vez hicimos una convocatoria pública y abierta a creadores y creadoras peruanos y este es el ganador, Marco Franco Domenac, y lo veis como primicia porque realmente acabo de pintarlo antes de ayer y en las redes lo presentaremos, inauguraremos formalmente virtualmente a partir del lunes. O sea que esta es la primera imagen que vais a poder ver, es del artista delante del muro. Es una niña haciendo una serie de garabatos. No estás compartiendo. ¿Lo estoy compartiendo? No. No. No, cuando estaba yo decía, todo lo que acabo de decir hasta ahora no lo he compartido. Y me lo decís ahora. Lo que pasa es que cuando hablabas de la imagen yo decía, ¿dónde está? ¡Qué maravilla! Pues no he entendido por qué no he compartido. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. ¡Qué hermosa! Sí. ¡Qué belleza! ¿Has qué visto? belleza, Pues bueno, voy Una a pasar maravilla. rápidamente. No, bueno, claro, estaba leyendo los programas. Claro, vaya rollos he soltado sin que lo vierais. Bueno, el programa primero os he dicho, Canciones por la Revolución, que lo podéis ver en nuestra página web, en la galería virtual. El programa de creación local y cooperación con todos los festivales que os he comentado. Voy a decir, todo esto está recogido. Una cosa que tenemos como agente de cooperación, al tener muy claro el tema de la rendición de cuentas, es que todo nuestro forma de trabajar lo publicamos, ¿no? Entonces, en nuestra página web lo tenéis. Como os he dicho, lo he presentado por programas porque es lo más claro para decir dónde van los presupuestos, ¿no? A este segundo programa, que es el de creación y cooperación, va el 30% de nuestro presupuesto, por ejemplo. Aves raras, ahora me siento un poco tonto por lo de antes, porque estaba viendo la pantalla dando por hecho que estabais viéndolo. Aves raras, la semana que viene, con Mika Minaya y Kadi Diller, va a estar muy interesante. Es un concierto virtual, estas dos jóvenes que tienen 19 años, muy jovencitas, porque es un programa de promoción del cantautora peruano joven, ¿no? Programa de formación, como os he comentado, y ahora estaba en este programa y estaba compartiendo esta imagen, que como os digo que es una primicia porque realmente en redes las fotos y los vídeos van a ser esta semana, ¿no? Pero esta es la foto que mandaron ayer, ha acabado ya el mural. Tengo que reconocer que este mural, como os digo, fue un concurso más de 30 propuestas que nos llegaron a final de año y lo elegimos porque queríamos haberlo inaugurado en febrero, el día 11 de febrero, que es el Día Internacional de la Niña en la Ciencia, porque también como un agente de la cooperación científica nos interesa promover la presencia de la mujer en la ciencia, ¿no? Y era un mural que no era la convocatoria, pero que aunque el artista anima por ahí nos venía muy a juego, al final hemos tenido que hacer este mes porque en febrero nos confinaron y no hubo forma de pintarlo y lo acabó ayer. Esta foto es de ayer, ¿no? Entonces todo el mundo que pueda pasar por nuestro centro cultural va a ver nuestra fachada de Arenales, que es la última fachada que tenemos así, porque en teoría hacia final de año obraremos en este edificio, que es un edificio anexo al centro cultural, que ya hace 15 años que lo compramos y todavía no lo hemos puesto en uso, y yo creo que a partir de este año vamos a empezar a trabajar en él y espero que tengamos más artes ventilados en esas nuevas fachadas, ¿no? Nuestro quinto programa es un programa para nosotros importante y se lleva más o menos el 15% de presupuesto, igual que el anterior, es de inclusión y cultura. Como os he dicho, los elementos transversales de la cooperación están muy presentes en nuestra programación. La programación de género, feminista, le llamamos así porque en mi propia agencia la terminología feminista la ha divulgado la ha impuesto en el diálogo este año, en vez de dejar de hablar de género, hablar de política exterior y de política cultural feminista, ¿no?
La accesibilidad, ser mucho más inclusivos, actividades que tengan que ver con derechos humanos, por ejemplo, el Festival de Censurados, podemos decir Festival de Censurados que es en abril, o actividades con indígenas o afrodescendientes, actividades de diversidad, apoyamos el OutFest, o este año tenemos la exposición de Ima Sumac, la madre de todas las divas, es un homenaje a Ima Sumac desde el movimiento drag. Y ya que estoy hablando de esa actividad, es la que voy, bueno, este es el mes de las mujeres, este mes hemos hecho más de 20 actividades en torno a la creatividad peruana, de peruanas en el arte, ¿no? Y hemos tenido desde enero este ciclo, que es el Fuego Drag de Ima Sumac, que preparando la exposición que es en abril, que va a ser virtual y presencial, hemos hecho una serie de talleres, conversatorios, etcétera, en torno a la cultura drag y la creatividad, ¿no? Ha sido muy increíble, no sé si alguno habéis podido tener la oportunidad de estar en alguno de los talleres o alguna de las presentaciones, porque es un mundo muy interesante y, bueno, y es un preámbulo que será el homenaje a Ima que haremos en el mes de abril, ¿no? Nuestro último programa es el apoyo a emprendimiento cultural, que es más pequeñito, que está muy ligado a la reforma de nuestro nuevo edificio y que espero que, bueno, que sea una de las grandes líneas de trabajo, ¿no? En lo que es más allá de la promoción artística o la promoción de creadores y creadoras peruanos, el apoyar directamente al emprendimiento, ¿no? Voy a intentar aquí pasar a la última pregunta, que era desafíos, ¿no? Desafíos. Bueno, antes de entrar a desafíos, algo que os olvidé decir al principio, que creo que es importante para aquellos que no conozcan el centro cultural. Las actividades son gratuitas siempre. Al ser agente de la cooperación, nunca, todas las actividades son gratuitas y abiertas al público y, por lo tanto, nuestras actividades no tienen taquilla o se cobra por ellas, ¿no? Trabajamos mucho con convocatoria, o sea, yo invito a todos los que estén viéndonos a entrar en la página web porque tenemos muchas convocatorias al año para ser más transparentes y porque hacemos de canal de becas, residencias artísticas, intercambios con otros centros culturales de la región y de Europa, ¿no? Desafíos. Por ser breve, yo aquí voy a hacer dos líneas de desafíos. El primero, por ser realistas en el mundo que vivimos virtual, ¿no? La pandemia. La pandemia hace un año nos pilló como al resto del sector cultural desprevenidos, sin saber qué hacer, cómo responder encerrados, cómo responder confinamiento a nuestros usuarios y usuarias. Las primeras semanas, como todo el mundo y con muchísimos artistas, liberamos mucha actividad artística en la red, muchos de nuestros contenidos los pusimos en valor y fue cuando descubrimos lo mal que preparados estábamos para el mundo virtual. Nuestro canal de YouTube no estaban preparados, nuestros contenidos digitales estaban metidos en los ordenadores en el centro cultural donde no podíamos acceder, ¿no? Nuestros Zoom, Vimeos, etcétera, eran los gratuitos, o sea, gastamos mucho en herramientas en la sala escénica, compramos un programa proyector, pero éramos incapaces de gastar en herramientas virtuales porque no estábamos preparados, ¿no? Esa primera sorpresa, cuando ya pasó un mes y vimos que esto iba para largo y que muchos artistas nos llamaban para proponer sus actividades, por no caer en lo que pasó también, que fue una sobredosis de oferta enlatada, fijamos 3 criterios para el 2020, que fue, por un lado, responder a compromisos que ya teníamos previos con artistas y festivales. O sea, la mejor manera de ayudar al sector cultural era aquello que teníamos comprometido, no dejarles tirado. O sea, aquel que tiene una obra de teatro ya comprometida en el centro cultural, oye, mira, que la voy a grabar, te la compramos. Festival, oye, haré una cosa, colaboramos, ¿no? El no dejar tirados los compromisos. La segunda línea fue intentar meterle energía en aquello que somos importante para nosotros, la inclusión, género, diversidad, la accesibilidad, ¿no? Y la tercera línea de trabajo, en aquel momento de desafío, fue colaborar mucho con los socios. Lo que nos ha permitido esta virtualidad es trabajar mucho más con nuestras redes, centros culturales, mucho más con UNIC, mucho más con socios de otros países y abrirnos, ¿no? Eso nos ha permitido pues llegar, y es la realidad, a muchas partes de Perú que no llegábamos porque nuestra programación virtual era inexistente, ¿no? Veíamos lo virtual como comunicación. Este año, que va a ser virtual en una gran parte, hay que verlo así. Nuestra idea es seguir con esta línea, pero afianzar la calidad en lo que hacemos, ¿no? Teniendo en cuenta, y esto es, antes de empezar hablábamos, que tenemos el centro cultural cerrado y a la gente teletrabajando y estamos en mitad de la pandemia. Seguimos en una pandemia, no hay que volverse loco.
O sea, el mundo está mal, la ciudad está mal, el país está mal. Hay que saber responder a nuestros usuarios y usuarias, seguir, responder a los artistas, pero sin olvidarnos que estamos en mitad de una pandemia. El segundo gran desafío, que ya es el más allá coyuntural de la pandemia, es dónde encaja ahora el Centro Cultural de España en Lima. Tenemos una gran preocupación y este año, que es el año de nuestro aniversario, y va a ser un año de transición y nos viene muy bien para reflexionar, es dónde nos colocamos, ¿no? Cuando se creó hace 25 años, el Centro Cultural de España cumplía una función. Hace 15 años cumplía otra. Hoy estaba leyendo este libro, se publicó con los 15 años del Centro Cultural, y yo leía intervenciones de artistas peruanos y peruanas, hablaban mucho que el Centro Cultural es un lugar de referencia, de innovación, de modernidad. Eso hace 10 años. Ahora ya no sé si somos eso, no porque hayamos cambiado, sino porque Lima, el país, el sector cultural peruano ha cambiado mucho. Y eso es una realidad que se ve. Los centros culturales que hay en el país tienen más presupuesto que nosotros, tienen mejores profesionales que nosotros y hacen más cosas que nosotros. Por lo tanto, como un centro que viene de la cooperación, nuestra función es saber dónde encajamos en ese ecosistema, ¿no? Karina hablaba de actividades disruptivas e innovadoras. Es el discurso que tenemos nosotros, el discurso que tiene la cooperación norteamericana, que tiene el Mali, y digo, no podemos, nosotros ya nuestra función a lo mejor ya no es esa, ¿no? Es estar en otro sitio. Y este es un año para reflexionar, saber dónde encajamos en ese ecosistema, porque como digo, al ser de cooperación venimos a complementar la realidad, no venimos a competir. No tiene sentido que el Centro Cultural de España compita con una galería privada o con un teatro privado al no cobrar entradas. Tenemos competencia desleal, ¿no? Nosotros tenemos que estar mucho más en los procesos, en el ensayo y la innovación, que en lo que es en la cultura generalista que estamos. Somos parte de festivales escénicas y de muchos festivales, ¿no? Por supuesto, seguro que seguimos siendo un punto de conexión con el exterior, al ser un centro cultural de España, un punto de conexión con España y con Iberoamérica, pero el futuro del Centro Cultural de España en Lima posiblemente va por aquello que nos marca nuestra agencia de cooperación. Eso es ODS, ¿no? Pues la participación ciudadana, la inclusión, la accesibilidad. Hacia ahí van nuestros desafíos y hacia ahí va nuestro trabajo futuro. Creo que he cumplido con el tiempo. Me quedo por si hay alguna pregunta final que complemente lo que he dicho. Muchísimas gracias, Joaquín. Realmente que ha sido súper esclarecedor para entender además lo duro que ha sido para muchos el tema de encontrarnos a veces desprotegidos y poco preparados frente a la virtualidad. Creo que eso ha sido lo más duro para todos. Vanessa, por favor, tu turno. Las dos preguntas juntas, la 2 y la 3. Muchas gracias. Bueno, como ya les comenté, todas nuestras actividades tienen el objetivo de apoyar el plan integral de la misión. Y para alcanzar estos objetivos trabajamos en varias líneas de acción con especialistas de los Estados Unidos en Perú y con las visitas de peruanos y peruanas a los Estados Unidos. Nuestra política cultural se enfoca en crear puentes entre nuestros países para fortalecer esta comprensión y entendimiento mutuo. Aquí solo me voy a centrar en las actividades más ligadas al área cultural, pues hay líneas de acción muy importantes en las áreas de educación, de inglés, así como trabajo coordinado, como ya les comenté, con los American Spaces. Nosotros auspiciamos y desarrollamos programas con especialistas de los Estados Unidos para diversas audiencias en el Perú y en una gran variedad de temas, que van desde la gastronomía, y Karin mencionó los festivales gastronómicos, la gastronomía como parte de nuestra cultura, hasta el fútbol femenino. Hacemos muchos programas deportivos también, pasando por el cine, la música y el patrimonio cultural. Estos programas consisten en talleres, conferencias, presentaciones públicas y ahora en formato virtual, también como se ha comentado mucho, para las diversas audiencias de todo el Perú, que incluyen, y nosotros diversificamos nuestras audiencias a profesionales, a estudiantes universitarios, a escolares y a poblaciones más vulnerables. Aprovecho ahora, y todos creo que tenemos una agenda cultural muy variada la próxima semana, porque aprovecho para invitarlos a un concierto virtual que estamos haciendo con la banda de cumbia psicodélica Hitla Rosa este jueves 25 de marzo, y se va a pasar por nuestro canal de Facebook en Facebook Live. Y por ejemplo, es uno de los programas que estamos haciendo. Hubo una convocatoria el año pasado para hacer una gira a los Estados Unidos con el programa Center Stage. Se presentaron más de 170
agrupaciones de música, de artes escénicas, música, de teatro y danza, para un cupo de 3 grupos que fueron seleccionados para irse de gira a Estados Unidos. Debido a la pandemia, esta gira se postergó. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Nosotros hemos invitado a estas 3 bandas a hacer actividades virtuales, 1 para apoyarlas, contratándolas para hacer un concierto virtual, y 2 para mantener el entusiasmo. Entonces, en febrero, una de las bandas es de Arequipa, nuevamente en este esfuerzo por descentralizar. En febrero tuvimos el concierto con la banda Lundú, por el mes de la cultura afroamericana que se celebra en febrero. Este jueves tenemos el concierto virtual con la banda Hitler Rosa, y está enmarcado dentro de la importancia de la cultura en la participación ciudadana. La cultura como una herramienta para alzar tu voz, para participar en los procesos democráticos. Y en agosto vamos a estar con Fílmico, que sería la 3ª banda seleccionada para este proyecto de Center Stage. Y nosotros también organizamos programas de intercambio para que peruanos y peruanas de todas las edades, regiones y niveles socioeconómicos puedan visitar los Estados Unidos y compartir experiencias con sus pares y especialistas en distintas áreas de interés. Estos programas pueden ser específicos, que significa que un grupo de peruanos viaja a Estados Unidos por un tiempo de 10 días a 2 semanas a desarrollar habilidades, hacer contactos y conocer y compartir experiencias, o pueden ser regionales y multirregionales, que significa que un representante del Perú se une con un grupo de otros países de Latinoamérica o el mundo para visitar Estados Unidos. Este año los programas han sido virtuales, y cuando se pueda volverán a ser de modo presencial. Un ejemplo, por ejemplo, es el último programa presencial que tuvimos fue a inicios de marzo del año pasado, y un grupo de conservadores peruanos se fue al Field Museum en Chicago a hacer un programa de conservación. Tenemos también un activo programa para ayudar en la preservación del patrimonio cultural, y este programa del Field Museum fue parte de eso, que se enmarca en un memorándum de entendimiento que tenemos ya vigente hace 25 años. Casi 25 años. Gracias al memorándum, trabajamos de cerca con el Perú en la preservación del excepcional patrimonio cultural que tenemos, y que nos permite coordinar actividades con el Ministerio de Cultura en todo el país. En total, con el programa del Fondo del Embajador, hemos financiado casi $2.5 millones en 27 proyectos en 11 regiones. Y hoy, activamente, tenemos un proyecto en Huánuco Pampa, en Huánuco, que está activo. Tenemos un proyecto en Trujillo con el Centro Arqueológico Huanchaco, y también en el Museo Huacas de Moche. Y esta es una convocatoria abierta, muy competitiva, y nuevamente los invito a visitar nuestras páginas redes y nuestra página web y nuestras redes sociales para buscar estas convocatorias, porque son en realidad muy importantes y la idea es llegar a más gente. También trabajamos con el Perú en la capacitación de profesionales a través de distintos tipos de intercambio. Entonces, por ejemplo, ahora, como lo mencioné, estamos haciendo estas conferencias virtuales con el Ministerio de Cultura que se llaman Desafíos Museales, que cuentan con la participación de especialistas del Smithsonian Institution. Y la meta es compartir estrategias para enfrentar los retos causados por la pandemia. Esto se creó para ver cómo es que los museos y centros culturales, en este caso específicamente museos, están lidiando con la pandemia. Y también queremos resaltar la labor de las mujeres en el campo de la arqueología. Todos hemos mencionado también programas que estamos haciendo por el mes de la mujer, y para nosotros la ciencia y la arqueología van de la mano, y la importancia de la mujer en preservar el patrimonio cultural es muy importante. Y para terminar, que estoy tratando de ir rápido, sé que estamos contra el tiempo, yo lo que quisiera es quizás enfocarnos más que en los retos, en las oportunidades que vemos y que podríamos desarrollar a futuro. Por ejemplo, en el 2019, las embajadas de los países de las Américas, acreditadas acá en el Perú, nos unimos para colaborar en un festival de cine que se llamó Nuestra América. Este fue un primer intento. Fue un encuentro liderado por la Agregada Cultural de la Embajada de Paraguay, donde las embajadas trabajamos juntas en un programa común que pudiera a su vez responder a cada uno de nuestros distintos objetivos. Entonces nosotros lo que hicimos fue traer el documental de Vilma Mankiller, que fue la primera mujer nativoamericana en ser jefe de la nación Cherokee. E invitamos a su hija a que presentara su película en Lima y en Huancayo. Fue una experiencia muy interesante, pero creo que podríamos crecer y hacerlo mejor en base a la experiencia que adquirimos las agregadurías culturales de las embajadas,
trabajando en este proyecto conjunto, un poco en la línea de lo que hacen los europeos con el Festival de Cine, o Karin, que ha mencionado también muchas alianzas de los países europeos acá. Y también hay otra línea, más oportunidades para nosotros como embajada, que es trabajar con las embajadas de los Estados Unidos en los países vecinos en proyectos de interés común. El año pasado, por ejemplo, tuvimos una muy buena experiencia con nuestros pares en las embajadas de Bolivia y Ecuador, hablando sobre proyectos que habíamos auspiciado a través del Fondo del Embajador en los distintos países en la ruta del Capañán. Cada uno de nosotros había auspiciado algún proyecto en la ruta del Capañán y compartimos las experiencias. Creo que fue muy interesante porque a su vez cada uno de estos países tiene una relación bilateral en temas de patrimonio cultural con Estados Unidos y con memorándums de entendimiento firmados para protección del patrimonio cultural. Entonces creo que hay mucho más campo por desarrollar en esa línea. Y es por eso que felicito iniciativas como esta. Muchas de las cosas que dice Joaquín o que ha dicho Karin son festivales en los que nosotros también hemos auspiciado trayendo a un especialista o programas que conocemos, o algunos de los programas en los que somos parte se han realizado en los centros que ellos dirigen, porque nosotros no tenemos el espacio, a pesar de que trabajamos con la red de American Spaces. Entonces me gusta la idea de haber podido compartir experiencias con instituciones y todas no competimos, todas colaboramos, todas ponemos nuestro granito de arena para hacer crecer esta actividad cultural en el Perú. Y creo que hay mucho más oportunidades para trabajar conjuntamente, sobre todo en un año tan difícil que ha impactado seriamente a la industria cultural. Y con eso termino. Muy bien, muchísimas gracias, Vanessa. Realmente es sorprendente lo profuso de programas y proyectos que tienen cada una de las organizaciones. Y sus modelos, si bien tienen particularidades, sus modelos de gestión cultural, tienen cosas en común. Por ejemplo, el trabajo en red, el que no es, las actividades no se realizan exclusivamente en el espacio físico en el que está, sino se articulan a nivel nacional, que el tema de la pandemia, si se mira desde la oportunidad, como nos dice Vanessa, también ha significado una llegada a otros públicos que en otros contextos no hubieran podido llegar. El público del Centro Cultural de España ahora no solo es de Lima, sino es de todo el Perú. Lo mismo las alianzas francesas se encuentran mucho más, digamos, visitadas. Yo quiero señalar que habiendo concluido los 2 bloques diseñados para esta conversación y he escuchado atentamente las disertaciones y argumentaciones sobre las políticas de acción cultural de sus representaciones, es momento de trasladar las preguntas que hayan surgido del público. Yo tengo aquí un par de preguntas que me han hecho llegar. Suena reiterativo, pero creo que es bueno orientarlo. ¿De qué manera ha afectado el COVID a su organización? En presupuesto y en programación. Yo entiendo que quieren saber si con el tema del COVID su presupuesto se ha reducido y su programación, si se ha cumplido o se ha transformado, pero qué tanto, ¿no? Y una segunda pregunta es, al cambio de la virtualidad, ¿cuál ha sido el impacto en las audiencias? Eso también me parece interesante. Creo que podemos imaginar ya la respuesta, ¿no? Pero nos hablan porque si es que la sala, los espacios no tienen fronteras, pues acogen a más público. No sé, pero ustedes, por favor, responda cada uno a estas 2 preguntas, ¿sí? Como queráis, ¿en el mismo orden? ¿O? Como quieran. Karin, tú primero, que te quedas sin batería. Ahí está. Ya, sí, acabo de enchufar. Bueno, de hecho ha cambiado radicalmente nuestra relación con el público y no tanto el financiamiento, si bien es cierto que los ingresos por taquilla, por ejemplo, en la Alianza Francesa significan realmente un porcentaje mínimo. Ha cambiado totalmente la relación con el público en el sentido de que nuestra programación ha podido llegar a muchos lugares a los que antes no podíamos hacer, ¿no? Por ejemplo, hemos estado pero enormemente felices de haber podido llegar a diferentes partes del país. Por ejemplo, Cinelabs ha tenido participación de cineastas de Puno, de Ayacucho, de Cusco, del norte del país,
¿no? La Fiesta de la Música, hemos compartido la programación con participación de músicos peruanos a través de todas las alianzas francesas de Sudamérica. Realmente la pandemia nos ha abierto las posibilidades de trabajar de manera paralela, porque ya no solamente trabajaremos de manera presencial, no sabemos aún cuándo, sino tenemos también esta opción de llegar a públicos que no tenían acceso a una programación, ¿no? En términos de financiamientos, nosotros cambiamos, gracias al el equipo de profesores y de la dirección académica de la Alianza Francesa, realmente se puso las pilas muy rápidamente. En un mes ya estábamos otra vez empezando, o sea, entramos el 15 de marzo del 2020 en confinamiento. En abril ya habían empezado las clases de francés. Así es que, si bien es cierto que hemos tenido, digamos, una baja durante un mes y un periodo como de transición de lo presencial a lo virtual, esta transición se ha llevado de una manera aguerrida y hemos obtenido excelentes resultados. Es decir, no hemos tenido muchas pérdidas en términos de alumnos. Es más, hemos llegado a más gente y creo que muchas de las personas, los alumnos, alumnas, están felices de no tener que usar un transporte público durante 2 horas para hacer 2 horas de clase de francés y regresar a su casa en 2 horas otra vez. Yo creo que el modo virtual es una gran opción para muchas actividades. Eso es. Adelante, quien quiera, Joaquín, si no, quieren mantener el orden. Bueno, en relación al presupuesto, pues realmente que no ha cambiado mucho, porque la ventaja de ser una agencia de cooperación es que la agencia de cooperación en ningún momento recortó presupuesto, con lo cual han mantenido sus presupuestos, a diferencia de lo que ha pasado a la mayoría del sector cultural, que obviamente por circunstancias de la pandemia han visto recortados sus presupuestos, han visto cerradas sus salas, han visto cerrados los museos, etcétera, ¿no? Nosotros pudimos mantener el presupuesto y, por lo tanto, mantener la actividad cultural. La actividad virtual, más allá, Karina ha dicho mucho de lo que nos ha beneficiado, está por descubrir. Somos todos, en el fondo, muy nuevos en lo que estamos haciendo. Por supuesto, estamos llegando a públicos que no esperábamos, pero ese público ya estaba ahí. Es decir, lo que no hacíamos era esta labor virtual. No sé si estábamos haciéndolo mal en nuestro trabajo porque éramos demasiado presencialistas o no nos dábamos cuenta del potencial que tenía. Aún así está claro que hay especies artísticas que el Zoom no funciona. La experiencia artística, la danza, el teatro no es la misma, por mucho que queramos. El cine, pues sí, la pantalla es la misma, pero no es lo mismo que estar en una sala. Hay otras que sí. Ahí está claramente que aquella profesional, aquella como esta, encuentros o la formación está funcionando muy bien. Yo me quedo maravillado de convocar un curso, yo que sé, el año pasado, bibliotecas y Makerspace, y que haya 400 personas apuntadas. De todo el Perú, pero claro, de 480 mexicanas. Eso es otra cosa que también tenemos que aprender. Cómo trabajar en este mundo globalizado. El localismo, si yo lanzo una convocatoria abierta, ya no es una convocatoria abierta para el Lima y el Perú. Es que se apuntan 80 mexicanos, a los cuales doy respuesta o no doy respuesta, pero claro, la actividad esa formativa, bibliotecas, pues el contenido tampoco es que sea localista. ¿Por qué no? En ese contexto de colaboración, de competencia, tenemos que aprender a estar. Antes competías, y no hablo de competir en el sentido de esa competencia de quitarnos públicos, sino de espacio de programación con otros espacios culturales, con que hay mucho tráfico en la ciudad o que la gente no tiene para acceder a pagar la entrada. Ahora compites en esta pantalla con el tiempo de Netflix. Y eso hay que aprender, ¿no? Aprender cómo seguir trabajando con nuestros públicos, con nuestros usuarios, con nuestros creadores en este espacio. Y eso estamos en ello. Estamos viendo. Ayer, por ejemplo, teníamos una presentación de cuatro fotógrafas españolas que van a hacer un visionado en el Centro Cultural. Y bueno, reitero a aquellos que entréis en la página web, porque tengo la convocatoria para fotógrafos y fotógrafas para hacer un visionado con fotógrafas profesionales españolas el mes que viene. Y había 80 personas en ese momento en línea, ¿no? Preguntando. La mayoría eran peruanas, por supuesto, porque está la convocatoria hecha aquí. Pero
nos habían visto, por supuesto, ese anuncio de Facebook lo han visto una chilena y ha entrado, o una senegalesa y ha entrado, ¿no? Entonces, eso tenemos que aprender y es también un gran reto, ¿no? Y lo interesante de este trabajo. Pero voy a decir, ahí está el truco de este año, seguir compaginando lo local con lo global y lo global con local. O sea, poder ofrecer a nuestros usuarios y usuarias cosas que no le ofrezcan el Pompidou, porque lo está ofreciendo a la vez que nosotros, o el Teatro Nacional de España, o Netflix, ¿no? Cómo conjugar esos contenidos. Espero haber respuesto a la pregunta, no sé si he respondido a todo. Sí, muy interesante, muy bien. Vanessa. Bueno, entonces voy yo para terminar. Súper interesante lo que han dicho Karin y Joaquín, y totalmente de acuerdo. En la embajada justamente estamos en un proceso de entender a nuestras audiencias y de ver qué consumen las audiencias, dónde lo consumen, en qué horario lo consumen, porque creo que eso complementa todo lo que ya se dijo. Entonces, un proceso de diversificar audiencias, ver cuáles son sus intereses, qué los motiva, qué las motiva, y en base a eso, ver cómo llegamos a ellos, porque nuevamente este mundo virtual abre muchísimas posibilidades. Y entonces quería compartir, para cerrar, una experiencia que tuvimos el año pasado con un programa que era importantísimo para la embajada. Cada 4 años, cuando hay elecciones en Estados Unidos, se celebraba lo que era el Election Night, que era el Election Night, una reunión social donde invitábamos a los líderes de opinión del país y contactos hombres y mujeres principales en la embajada a una reunión con nuestro embajador o embajadora. Y ahora nos agarró en plena cuarentena, en pleno proceso de aprendizaje. Entonces lo que hicimos fue utilizar justamente la virtualidad. Y hicimos una reunión Zoom más pequeña, pero donde hicimos breakout rooms. Y en cada uno de estos breakout rooms hicimos conversaciones temáticas, donde el embajador, en ese momento era el encargado de negocios, visitaba cada una de estas salas y conversaba, diversificamos a los invitados por temas, los que eran más económicos, los que eran más políticos, los que eran más culturales, y se realizaron conversaciones en grupos pequeños para tratar de no perder ese contacto y ese diálogo. Entonces fue una experiencia interesantísima, algo que fue surgiendo en el camino como qué vamos a hacer con esto, y creo que nuevamente, como ustedes ya lo dijeron, son nuevos retos que se presentan, nuevas oportunidades, pero que tenemos que saber cómo usar la tecnología para llegar, porque estamos compitiendo no solo con Netflix, sino con personas que estamos todos frente a la pantalla tanto tiempo que llega un momento en que dices, ya no quiero otro Zoom más. ¿Qué le vas a ofrecer en ese Zoom para que realmente sí quieran conectarse? ¿No? ¿Qué valor agregado vas a poner tú? Así que en esas estamos todos y me parece interesantísimo que podamos compartirlo. Aprendió mucho de las experiencias de Joaquín y Karin. O sea que mil gracias. Gracias, Vanessa. Realmente sí, vivimos un gran desafío, ¿no? El desafío actual sería el del análisis de lo hecho el 2020, ¿no? Como ustedes bien señalan, nos sorprendió el tema del COVID y las medidas restrictivas, nuestros espacios culturales trabajados con mucho tiempo, siempre soñando en crecer y en equiparnos cuando no los podemos recibir. Esa inversión, esa infraestructura está no habitada, ¿no? Y me plantean una última pregunta, que está vinculado al tema de audiencias, no necesariamente virtuales, porque se entiende que la audiencia virtual ha crecido en todo tipo de oferta. ¿Qué piensan? Dice que piensan trabajar en relación al espacio público, porque es una posibilidad en un contexto de post-pandemia, dice. Me parece muy interesante, porque es algo que no lo hemos tocado antes y que ahora podría irnos de las manos con acentos tal vez totalmente virtuales cuando el espacio público es un espacio social que no está siendo trabajado, ¿no? Opiniones, comentarios, por favor. A ver, nosotros tenemos varios planes para el espacio público este año, ¿no? Más allá del mural, tenemos la exposición del 25 aniversario, va a ser en el espacio público, va a ser libre para la calle, pero aquí también nos enfrentamos a una realidad, que es cómo ocupar el espacio público en actividad artística sin que exista aglomeración, el concepto de aglomeración, ¿no? O sea, vuelvo a decir, queremos soluciones a corto plazo de problemas a más largo plazo.
la pandemia sigue ahí. Y hay que apropiarse del espacio público, por supuesto, hay que socializar, hay que buscar espacios de encuentro, pero estamos no sé si ahora en las zonas, como Lima está en zona en territorio muy alto, puede haber aglomeraciones de más de 8 personas. Creo que al espacio público puede haber hasta el 20% del concepto de espacio público, lo cual es muy subgéneris. Un parque como el Parque de Washington, pueden caber 50.000 personas, si hay 10.000 se está cumpliendo, pero es una aglomeración de... Es muy complicado, ¿no? Creo que habrá que sacar actividades a la calle, por supuesto, pero vuelvo a decir, hay que tener cuidado, no hay que olvidarse de dónde estamos, que hay gente que está muy mal, hay mucha gente enferma y que hay que apropiarse del espacio público, por supuesto, pero sabiendo dónde estamos. A ver, tienes toda la razón, Joaquín, y bueno, Vanessa, contigo concuerdo totalmente en todo. Y sí, es un dilema, en realidad. Es un dilema que tenemos, inclusive la apertura de los teatros, que está ya permitida con un 30% de aforo. Entonces, 20%, perdón, los teatros. ¿Quién se va a atrever a ir al teatro, ¿no? Por más que sea un 20%. Si hacemos un trabajo bicomodal, streaming y presencial, igual, es un tema económico, es un tema de formatos, es un tema que los artistas están trabajando. Por ejemplo, esta edición de temporada alta no fue toda Zoom ni películas. Hubieron algunas experiencias en espacios públicos, pero son experiencias que pasan por ejemplo, descargarse un audio de manera personal, ¿no? Y vivir esta experiencia sensorial, visual, olfativa, etcétera, pero de manera personal. Es una pena porque todavía no tenemos esta posibilidad de abrazar el espacio público de manera colectiva, ¿no? Un espectáculo de danza que venía de Suiza no pudo venir porque se realizaba en plazas. Teníamos también otro espectáculo que se llamó L'Impasse, que es un espectáculo creado durante el confinamiento en Francia por una coreógrafa francesa que se llama Julie Nioche, que estaba pensado para que 8 parejas de bailarines peruanos realicen en sus quintas, en espacios públicos. Finalmente no se pudo tampoco hacer, tuvimos que hacer una película. Mientras esperamos poderlo hacer, estamos pensando hacerlo en espacio público en junio más o menos, pero como dices, Joaquín, ¿cómo hacer para que no haya una aglomeración? En noviembre hicimos una primera experiencia en espacio público durante el Festival Noftec, y fue un programa muy lindo que se llamaba The Life Drawing Project, que era un programa de dibujo a través de mapping, de dibujo colectivo que se hacía cada uno con su propio teléfono. Te conectabas a una página web y había un lema. Por ejemplo, esto lo hicimos con la Municipalidad de Miraflores. Entonces el lema era, ¿qué harías cuando esto se termine? Y entonces uno pintaba el mar, otro pintaba una montaña, uno pintaba un patito, no sé. Y estos dibujos que los hacías acá con tu dedo en tu teléfono, se iban proyectando sobre la fachada de la Galería Miro Quesada Garland. Y fue súper bonito porque no hubo aglomeración. O sea, la gente pasaba en familia, lo hacía 5 minutos, se iba, pasaban otros, no hubo para nada aglomeraciones. Entonces, esa es una opción, por ejemplo, trabajar ese tipo de trabajo, de propuestas colaborativas, pero así como conciertos o actividades de ese tipo, de espectáculos en espacio público, no se pueden hacer porque generan aglomeraciones. Es una pena. Yo quería aprovechar y compartir una experiencia. El año pasado, a comienzos del año pasado, teníamos un proyecto con la Universidad de Ciencia y Tecnología, con UTEC, que se llama el American Arts Incubator. Y este American Arts Incubator consiste en que venía un artista de Estados Unidos acá a hacer como unas incubadoras artísticas a través de la ciencia con 20 artistas peruanos. Nos salíamos con la universidad
entre todos seleccionamos a los 20 artistas, nos agarró la pandemia. Entonces eso se movió unos meses, pero lo que fue virtualmente una reflexión sobre el uso del espacio público, y por eso lo menciono, el uso del espacio público, como estábamos en cuarentena, y cómo utilizábamos el espacio, una reflexión a partir del arte de cómo los limeños, porque era más que nada, esta vez sí, con base en Lima, utilizábamos el espacio. La experiencia fue muy interesante, realmente durante un mes los artistas, los 20 participantes desarrollaron proyectos y fue tan interesante que la UTEC y la institución en Estados Unidos, que se llama Zero One, han seguido trabajando y van a financiar 2 o 3 de los proyectos que surgieron de esa colaboración virtual en los primeros meses de pandemia. El proyecto se desarrolló en junio, cuando todos no sabíamos cuánto más iba a durar esto, cuando todos estábamos en plena curva de aprendizaje. Si yo los invitaría, sé que la UTEC está planeando publicar esto y difundir esto, los invitaría, esperen, denle un par de semanitas a UTEC, quizás un mes. Se llama el American Arts Incubator con UTEC, porque creo que de ahí pueden salir reflexiones interesantes de los mismos artistas, no de nosotros gestores, que seguramente también tenemos reflexiones interesantes, sino de artistas multidisciplinarios, porque no todos eran artistas, algunos eran ingenieros, otros eran técnicos en computación, en base a analizar el espacio público desde la cuarentena en el medio del COVID. Fue súper interesante, o sea que sigan. Uh-huh. Voy a conseguir el link con UTEC para la continuación, esto ya lo están haciendo ellos como resultado de este programa donde nosotros sí auspiciamos, pero es interesante. Muy bien. Carita, ¿tienes alguna pregunta? ¿Te ha llegado? Yo he concluido con las preguntas que me llegaron a mí. No me ha llegado ninguna pregunta. Estamos, yo creo que ya completos. Estoy realmente agradecida y fascinada con todo lo que han dicho. Me he ido súper, estoy segura que todos estarán, también los que nos han visto y han escuchado a través de las redes, todo lo que se ha dicho ha sido fascinante para poder un poco entender lo que nos está pasando. Yo debo confesar que, y lo digo en cada espacio que puedo, yo creo que estamos viviendo un tiempo sui generis, un tiempo diferente que tenemos que de alguna manera primero entender y después superar, pero sobre todo documentar. Así que también creo que es importante comenzar a documentar este momento. Pensemos también que hay que también sentarnos a producir material para después, porque después no nos vamos a acordar. Sí, muy cierto, Karina, y este material que está siendo propalado por Cultura 24 va a ser grabado y va a estar colgada por buen tiempo, pero también luego va a ser material de una publicación que nuestras 2 universidades van a tener bien cuando concluyamos los capítulos que se han diseñado. Muy bien, habiendo cumplido con lo programado para esta jornada, me despido de cada uno de ustedes en nombre de la Universidad Católica Santo Toribio Mogrovejo y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, agradeciendo muy especialmente a nuestros panelistas de este segundo capítulo, Foro Virtual, Diálogos de Gestión Cultural en el Perú, así también a Cultura 24 del Ministerio de Cultura por la transmisión. Muchísimas gracias, Karin, fue muy grato volver a verte, aunque fuera virtualmente. Joaquín, un gran gusto y bienvenido al Perú. Espero nos visites pronto por aquí a Chiclayo. Vanessa, gracias infinita por tu participación y brillante exposición y reflexiones. Bueno, Karina, palabras de despedida. Gracias a los 3. Sí, gracias a los 3, realmente fascinante. Gracias, Carlos, por invitarme a participar como cómplice en esta, y a la universidad, a la Ruiz de Montoya y a la USAT, por permitirnos hacer esta maravilla. Es cierto, tenemos que terminar, si bien es cierto, se quedan grabados, se van a poder ver, creo que nos corresponde terminar haciendo también una publicación, sin dudas. Muchísimas gracias a nuestros panelistas y a su generosidad enorme por compartir un sábado por la tarde con el público. Y nos encontraremos... Y en la playa. No todos están en la playa. Y nos encontraremos en una otra oportunidad. Muchísimas gracias también. Un placer. Gracias y buenas noches. Chao. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias.